Hola, bendiciones a todos. Qué grato es poder tener este momento con el Señor y con cada uno de ustedes en sus hogares y donde quiera que estén viendo este video. Les bendigo grandemente por tomarse este tiempo que ha preparado el Señor para nosotros, su iglesia, por todas las cosas que Él está abriendo en este tiempo y que son puertas dimensionales que creo que estamos llamados a cruzar. Pero también sé que solo la podrán cruzar aquellos que puedan ver y oír. Y yo declaro en el nombre de Jesús que estoy delante de personas que pueden ver y pueden oír, porque el Espíritu de Dios les ha convocado para este tiempo. Así que, ¿qué les parece si oramos al Señor y nos presentamos en Él para que todo lo que podamos hablar o decir aquí pueda caer en tierra fértil, en esa tierra que va a producir fruto al ciento por uno, que va a producir fruto en todas las dimensiones y áreas de nuestra vida donde esta palabra va a ser como esa semilla del reino de los cielos que comienza con un pequeño grano de mostaza, dice la Biblia, pero que cuando crece ese árbol comienza a hacer un gran árbol que puede albergar aves de distintas clases sobre ellos para dar cobijo y protección. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, amado Dios, y porque te podemos llamar Padre. Gracias porque enviaste a tu Hijo para revelarnos tu paternidad, para revelarnos tu amor, para revelarnos, Señor, de que tú eres esa fuente dentro de nosotros que constantemente está fluyendo en un río de agua de vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que en esta hora, Señor, y en el tiempo aún, después de terminar esta escuela, Señor, cada vida es transformada porque solo tú haces nacer. En el nombre poderoso de Jesús, digo, sea la luz y que la luz alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que la luz pueda hacernos ver la luz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y cómo me gusta cómo empezó esta escuela en estos dos temas que el Becio ha venido abriendo, desarrollando. Y qué hermoso es porque el tema que el Señor me entregó para conversarles a ustedes en esta oportunidad es cuestión de naturaleza, así se llama. Es cuestión de naturaleza, porque creo que es una de las áreas en las que nosotros tenemos ya que comenzar a ver desde la luz que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Y me gustó muchísimo también cómo comenzó este ascenso, buscando profundidad en el corazón de Dios. Esa profundidad que solamente puede venir de su amor. Porque a veces, y me gustaba mucho porque él decía que pensamos que ascenso es elevarnos, 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 y resulta que cuando el Señor nos comenzó a hablar de esto, traía a nuestro corazón esa palabra de Efesios que dice la profundidad, la anchura, la altura. Es algo muy dimensional en Él que se abre para nosotros, para que lo podamos ver y conocer, no desde nuestra mente, sino desde nuestro espíritu, que es el lugar desde donde Dios se nos revela, que es el lugar desde donde nosotros podemos conocer a Dios y desde donde podemos verle a cara descubierta. Y qué importante es esto porque nos lleva a ver este tema donde la tiniebla por mucho tiempo ha hecho hijos esclavos, hijos esclavos. Y suena fuerte, claro que sí, suena muy fuerte porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es tener hijos esclavos. Dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Dice que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y es allí donde Satanás se ha encargado de forjar y de maquinar
Es una manera como de poderte que lo puedas ver en el espíritu, de cómo Él ha maquinado desde el principio para que los hijos no tengan la identidad que tienen que tener desde el punto de haber sido engendrados por Dios. Porque Él es el único que nos ha hecho nacer de una simiente incorruptible. Por eso, todo lo que nosotros podamos batallar, los batallamos desde un entendimiento, y yo lo podría decir que un entendimiento en la oscuridad. ¿Por qué desde la oscuridad? Porque la oscuridad no nos deja ver. La oscuridad no nos deja poder ver todo lo que el Padre hizo y está haciendo aún por nosotros. Entonces, cuando nos movemos en esa oscuridad, nos movemos es en una dimensión muy natural, muy superficial, muy de lo que vemos naturalmente, pero el Señor está aquí para abrir nuestros ojos a su luz y poder ver que es una cuestión de simientes, es una cuestión de naturaleza. Y mientras yo preparaba esto, escuchaba en mi espíritu cómo el Señor me decía que es muy difícil tratar de discipular a alguien que no ha nacido de nuevo. Por eso aquí el tema es simiente. Simiente. Mira esto que Jesús dijo en Juan 8:14. Él dijo, yo sé de dónde vengo. Él usó esta expresión y dice, yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy. Y esta expresión marca el origen y el destino. Cuando tú sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas, tú tienes una ruta trazada, tú tienes un camino trazado por el cual estás llamado a caminar. Aún puedes ver ese camino, aún hayan adversidades en ese camino, tú lo puedes ver. Porque sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas. Y esto es tan profundo que mira cuando Jesús está frente a Pilatos y Pilatos le dice, tengo la potestad para soltarte o para condenarte. Jesús le dice, estás equivocado, Pilatos. Yo para esto he nacido. ¿Mm? Y qué importante es esto en nuestras vidas cuando se nos abre, cuando se nos revela. Pues yo para esto he nacido. Mira qué poder. Eso es una profundidad muy tremenda en esta expresión. Entonces, lo primero que el Señor quiere abrir en tu espíritu es que sepas de dónde vienes y sepas a dónde vas. Sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y ahí el enemigo te pierde. Ahí el enemigo te pierde. Ahí las maquinaciones de la tiniebla te pierden. Y ahí no hay lugar para la orfandad. Porque el diablo ha preparado, ha trabajado y a él no le importa que tú vengas a una congregación, a él no le importa que tú llores, a él no le importa que tú levantes las manos, pero a él no le interesa que tú sepas que has nacido de nuevo. Y yo quiero dejarte esta pregunta, ¿sabes? Porque yo me la he hecho y me he confrontado con ella. ¿Sabes? Yo un día llegué delante del Señor y le dije, Padre, ¿yo he nacido de nuevo? Señor, yo nací de nuevo y yo te quiero dejar esta pregunta. Yo quiero dejar esta pregunta abierta para ti, para que vayas delante del Señor y le digas, yo nací de nuevo, Señor, enséñame. Porque es de esa manera como nos acercamos a Él. La orfandad va a ser consumida, va a ser absorbida, va a quedar sin sustancia, va a quedar sin poder, va a quedar sin efecto, va a borrar todos los espejismos dentro de tu alma cuando tú tengas la certeza en tu corazón de que naciste de nuevo. No porque vengas a una iglesia evangélica, no inclusive porque leas la Biblia, ¿sabes? Los fariseos leían la ley. Y Jesús les dice esto, ustedes leen las escrituras porque les parece que en ellas está la vida eterna. Pero esas escrituras hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida. Entonces, una de las cosas con las que nos confrontamos hoy es en esto. Y es la puerta dimensional que el Señor le está abriendo a su iglesia en las naciones. Porque todo ese remanente de hijos de Dios
tiene que tener este sello. Nací de Dios, nací de Cristo. Y ahí la orfandad queda sin sustancia, queda consumida. Mira esto, en Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, nos encontramos un pasaje sumamente tremendo. Y lo hemos leído muchas veces, pero a mí me ha estado como que lo he estado masticando así rico, rico, y leyendo y volviendo a leer y volviendo a leer, porque así es la palabra. Tienes que degustarla. Y mira, dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Mira, yo creo que cualquiera de nosotros que nos tiran tremendas flores, que nos tiran tremendo halago, que nos tiran tremendas bombas, ¿no? Diéramos aquí en criollo, nos echaríamos, ¿sabes? Como que, Pero Jesús, y me encanta Jesús, me fascina Jesús, porque Él no se deja conmover por cosas que a cualquiera de nosotros tal vez nos conmoverían, ¿sí? Y mira cómo Él le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mira que Jesús está frente a un hombre fariseo, maestro de la ley. Este hombre viene a decirle, sabemos que Dios te ha enviado. Pero ¿por qué ellos sabían que Él era enviado de Dios? Porque ellos solo se quedaron mirando una parte. Se quedaron mirando, fueron solo señales. Solo señales, pero es que el pueblo de Israel ellos fueron, desde sus orígenes, fueron impactados por señales. Ellos fueron impactados por la historia del Mar Rojo, de las plagas en Egipto. Ellos fueron impactados por los muros de Jericó. Ellos fueron impactados por tantas historias. Y este hombre viene a Jesús es con esa intención de decirle, estamos viendo señales. Sin embargo, Jesús le va a la profundidad de la que estamos hablando. Le va a la profundidad de decirle, bendito sea el nombre del Señor. Le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¡Wow! Ahí ya le estaba dando un machetazo, diría yo. Ya ahí le estaba dando un hachazo al conocimiento de este maestro. Y es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Él necesita derribar en nosotros conocimiento que no nos han sacado, que no han sacado nuestra alma, que no han liberado nuestra alma de esa orfandad. Porque el que se encuentra con el Padre, dice Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú me pedirías y yo te daría. ¿Ves? Entonces no se trata de conocer por conocer. Se trata de un conocimiento que absorbe todas las cámaras de tu alma, que revive tu espíritu y te hace ver, no en la mente, sino desde tu interior, que tú resucitaste con Cristo, que tú entraste dentro de Él, que Él entró dentro de ti, que no fuiste engendrado por carne ni sangre, que fuiste engendrado de Dios. Mira qué cosa más poderosa. Más poderosa. Y por eso Jesús a Nicodemo le está diciendo, mira, no me vengas que con las señales. Yo necesito que a ti se te revele que tienes que nacer de nuevo.
Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y ahí hay otra perla. Porque el nacer de nuevo es lo único que nos habilita a nosotros para poder movernos en la dimensión del reino. El reino de Dios es el hábitat, es el ambiente, es la atmósfera donde los hijos eternos de Dios, donde los hijos engendrados del Padre, donde los hijos que han conocido al Rey de Gloria y han nacido de Él pueden moverse. Por eso dice, en Él nos movemos, en Él existimos y en Él somos. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esta situación que tenemos, te cuento algo, voy a hacer un paréntesis, ojalá me acuerde dónde quedé. Por muchos años, yo en el ministerio, tenemos tantos años con Rocco, y yo siempre estaba, oye, Señor, ¿cómo cerrar la puerta de atrás? Que la gente no se salga, que la gente permanezca, que la gente... ¿Y sabe lo que me ha dicho el Señor? Cuando me empieza a hablar de este nuevo nacimiento, Él me dice, Noris, el que nace de mí, ¿ves? Lo mismo que le dijo a la mujer samaritana, el que bebe el agua que yo le doy, nunca más vuelve a tener sed. El que nace de mí sabe que entró por una puerta que se llama Jesucristo y que esa puerta, cuando la cruzas, no tiene puerta para salir. Tienes una sola puerta y es la puerta por donde entraste en Él. Entraste en Cristo porque Él ya entró en nosotros. Y mira, qué tremendo es esto. Ya de aquí en adelante, yo les digo a todos ustedes que están mentoreando personas, que estamos trabajando con gente, tenemos que llevar a las personas a que experimenten el nacer de nuevo. Experimentar nacer de agua y de espíritu. Experimentar nacer de Dios. Porque genera demasiado cansancio, genera demasiado agotamiento tratar de discipular personas que no han nacido de nuevo. A esta altura de mi vida yo tengo esta realidad en mi cabeza. Resulta muy difícil porque no puedes, o sea, es un trabajo muy tremendo. Mira, quiero también hacer un paréntesis en esta palabra que está en Juan, en la Biblia textual, capítulo 5, versículo 25. Mira esto tan poderoso que yo hasta le puse wow cuando el Señor me lo abrió así como cuando la luz te alumbra el entendimiento, ¿no? Y dice, de cierto os digo, que llega la hora y ahora es, cuando los muertos, ¿a qué muertos se refiere allí? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Cuando yo leí este versículo por mucho tiempo pensaba que estaba hablando de los muertos, ¿sabes? Los muertos. La gente que ya estaba lista para meterla en el cajón y para la tierra, ¿no? Pero cuando estoy leyendo esto, el Espíritu enciende una luz en mí y me dice, estos son los que están muertos espiritualmente. Estos son los que están, aleluya, oyendo. Y dice aquí de una manera tan poderosa, y los que oyeron. Mira cómo lo dice la Biblia textual. Y los que lo oyeron vivirán. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que estamos soltando por este medio, lo que ha soltado el Besio, es la voz del Padre saliendo para que los muertos que oyeron vivan. Para que los muertos que oyeron vivan. Y es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque hay tanta gente en una dimensión de muerte. En una dimensión de muerte. Hay otros que están en una dimensión de sueño. Están, ¿verdad?, en una congregación, están atendiendo inclusive personas, pero están dormidos. Están dormidos espiritualmente. Y te estoy diciendo que la atmósfera del reino de Dios
En esa atmósfera solo pueden moverse y funcionar aquellos que han nacido de agua y de espíritu, aquellos que han nacido de nuevo. Por eso, en este tiempo, todo lo que vamos a comenzar a ver, a escuchar y aún a confrontar por nosotros mismos, porque nadie tiene que confrontarnos, ¿sabe? Hay una experiencia que vivo con el Señor, es que voy siempre a Él a decirle, Señor, enséñame sobre esto, enséñame sobre esto. ¿Mm? Y qué bonito es que tú vayas al Señor al terminar de ver este video, este tiempo, y vayas al Señor y antes de dormir, porque es que esto lo pasan en las noches, ¿sí? Tú te vayas con esta pregunta en tu espíritu de decirle al Señor, yo nací de nuevo, Señor. Yo nací de nuevo. Enseña, enseña. Porque puedes haber sido engendrado, pero todavía no has sido dado a luz. ¿O en qué estatura estás si naciste de nuevo? ¿Eres un niño todavía, espiritualmente hablando? ¿Eres un niño? ¿Todavía hay cosas de este sistema terrenal que te afectan? ¿Mm? ¿Eres niño o eres un adulto ya que puede administrar los bienes del Padre? Y esa es la generación que el Señor está llamando en este tiempo de remanente. Ese remanente que el Señor se ha reservado, ¿sabes? Que a lo largo de todos los tiempos, como le dijo a Elías, me he reservado 7,000 que no le han doblado las rodillas a los Baales. ¿Mm? Ese remanente que a lo largo de todos los tiempos el Señor se ha reservado para Él. Pero fue gente que nació de Él. Y es imposible que alguien que nazca de Él no sepa de dónde viene y no sepa a dónde va. Mira este versículo también que quiero compartirte rápidamente. El Señor me los dio hoy, así como cuando tú te quedas meditando y te vienen así sabroso a la cabeza. Está en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 14. Mira lo que dice. Estoy en un paréntesis, me salió un poquito, pero ya regreso. Dice, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ves? Los hijos tienen una característica, los hijos tienen un sello, los hijos tienen una marca y entonces por eso se les pide que anden como hijos de luz. Porque el fruto, otra característica, los hijos tienen fruto. Y dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto. Pero todo lo que es reprendido por la luz es manifestado, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Ves? Podemos estar en el Señor, podemos estar en una congregación, podemos estar haciendo cualquier cosa para Dios, pero estar dormidos. Y eso nos hace inoperantes, eso nos hace infructuosos, eso nos hace movernos en la dimensión de lo natural, en la dimensión que no existe. ¿Sabes por qué no existe? Porque todo lo que no está dentro del reino no existe, es ilusión, es ilusión. Es ilusión. Y por eso mucha gente se va detrás de cosas. Y cuando vienes a ver, no existen, son ilusión. Y dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Ve, oye la voz y vivirá. Y levántate de entre los muertos. ¿Y qué va a hacer? Cristo te va a alumbrar. El reino te va a alumbrar. El nacer de Cristo te va a alumbrar. Y mira lo que dice. Jesús le dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace solo del Espíritu Santo. Nace solo de él. Y es ahí
en esas dos naturalezas que batallan, que constantemente una batalla porque ¿cuál prevalece? Ya va, espérate. ¿Cuál va a prevalecer? Si yo nací de Cristo, esa es la que va a prevalecer. Pastora, ¿quiere decir que nadie falla? Que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de estados. Estoy hablando de lo que permanece en mí. ¿Ves? Estoy hablando de a lo que me adhiero. Puede ser que yo falle, pero yo no me voy a quedar ahí porque yo tengo una simiente que me dice que no pertenezco ahí, que me llama a donde soy. Y en esta hora declaro en el nombre de Jesús que todo el que esté dormido se despierta a la voz de la resurrección. Soy un hijo engendrado, tengo padre, mi simiente es la eterna, es la simiente de la vida del Padre. Y esa simiente de vida del Padre dentro de mí me ha marcado un origen y me ha marcado un destino, un propósito. Y qué hermoso es poder navegar en esto, en esta realidad, en esta verdad. Jesús le dice a Nicodemo, tú estás viendo las señales, pero no estás viendo el reino. No estás viendo el reino. Y tal vez, hablándolo hoy, pues el reino es algo que muchas veces se ha hablado de una manera muy ligera, muchas veces sin tal vez tener el entendimiento dimensional de lo que verdaderamente es el reino. Pero ¿sabes algo? Mira, Jesús le dijo al pueblo de Israel, le dijo, mira, cuando hablaba de Juan el Bautista, ¿no? Él decía, cualquiera que nació en el reino mayor es que Juan. Y Juan fue uno de los profetas más grandes, dice, profeta más grande porque le desató los zapatos a Jesús, lo ungió, lo bautizó, ¿no? Tuvo, vamos a decir, el comisionamiento de decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, cualquiera, o sea, tú si has nacido de nuevo, yo si he nacido de nuevo, soy mayor que él. Imagínate la magnitud de lo que es nacer en el reino. La magnitud demasiado poderosa. Por eso Jesús le dice a él, el ser humano puede engendrar vida natural, pero bendito sea el nombre de Dios. Solo los hijos del reino pueden nacer de Dios, pueden nacer del Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y Pablo fue muy claro. Él dijo, las cosas visibles son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es tremendo porque hemos sido educados para creer que las cosas visibles son más reales que las espirituales. Y por eso nos esforzamos tanto y nos desgastamos tanto por lo visible, sin entender que lo visible es un resultado de lo invisible. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú naces de Dios, tú puedes ver su reino y tú puedes ver todos los tesoros, todas las riquezas, todas las manifestaciones hermosas de Cristo Jesús dentro de ese reino. Y por eso a veces muchas cosas te han costado tanto. ¿Por qué te han costado tanto? Porque te has quedado mirando solo tus fuerzas. Te has quedado mirando solo que naciste de José Mota y de Carmen Castillo en mi caso. Pero sabes, hace años tuve una experiencia tan bella en un encuentro, el primer encuentro que hicimos aquí, en Don Divino, me acuerdo, y yo estaba, como todos ustedes tal vez, o como mucha gente, con mucha orfandad en mi corazón, con mucha falta de paternidad, porque ese es el diseño que el diablo destruye en la vida de un ser humano para que sea reproducido y reproducido y reproducido. Tremendo, ¿verdad? Pero yo estaba ahí y el Señor me hablaba y me hablaba y me decía cosas y me decía, te voy a abrazar. Y en ese momento vino un pastor de la congregación que ya no está con nosotros, el pastor Terson, ya está en los brazos del Señor, y me dijo, el Padre me dijo que te abrazara,
que Él te quería abrazar. Y en ese abrazo que me lo dio una persona, pero una persona que había nacido del reino, que había nacido de Dios. Y en ese abrazo, la paternidad de Dios fue tan fuerte hacia mi vida que fue absorbida toda esa orfandad. Fue absorbida. Y desde ese instante, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Pastora, pero cuando sabes esto no te pasan cosas malas. Es que, ¿cómo decirte que lo malo, lo bueno, está solo en nuestra naturaleza caída? Solo ahí. Lo malo, lo bueno. Nosotros clasificamos bueno, clasificamos malo. Pero ¿sabes qué? Somos eternos. Cuando yo me elevo a verme desde la eternidad, me veo desde otro ángulo. Y te cuento algo más que nadie sabe. Lo voy a decir aquí, espero que me guarden el secreto. Eso te da tanta paz y tanto confortamiento. Sabes, yo tenía unos dolores en un seno derecho y unos dolores y unas cosas y la mente empezaba a hablarme y la voz del angelito malo hablando y diciendo cosas. Y yo como sé de dónde vengo, sé a dónde voy, una madrugada me puse a decirle al Señor, Padre, estoy lista para irme contigo. Estoy lista para irme contigo. Si tu voluntad es esa, yo estoy lista para irme contigo. Tremendo. Se fueron los dolores, se fueron las voces. ¿Por qué? Porque esa naturaleza de muerte que tiene que ser revestida de la resurrección. Y ahí es donde tienes tu batalla, ahí es donde tengo mi batalla, ahí es donde llevamos cautivos los pensamientos, ahí. Porque la Biblia dice que esto mortal debe ser revestido de inmortalidad. ¿Y cuál es esa inmortalidad? Que hemos resucitado con Cristo y estamos sentados con Él. Y son realidades, no son cuentos de vieja, no son historias que están en una Biblia, en un libro negro, no son historias, ¿sabes? Que tú le puedes contar como Caperucita Roja a tu hijo cuando se duerme en la noche. No son historias, son realidades, son verdades, porque el temor es una cárcel y una cárcel que quiere llevar a los hijos a esclavitud. Pero los que somos hijos del Señor y reconocemos sus operaciones, sus maquinaciones, sus artimañas, estamos listos para decirle al Señor, hay una generación que ha sido preservada, hay una generación, hay un remanente que ha sido preservado. Y este remanente que el Señor ha preservado a lo largo de todos los tiempos, de toda la historia, y que ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros decirle, Señor, aquí estamos y estamos listos porque tú nos has hecho nacer de ti. Nos has hecho nacer de ti. Solo con la naturaleza del Padre es que tú vas a poder funcionar aquí. Y cierro con esto, no sé cuánto tiempo me queda, si me has enseñado, por favor. Quiero decirles que, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Cierro con esto. ¿Cómo sé si he nacido de nuevo? Bueno, se lo tienes que preguntar al Señor. Se lo tienes que preguntar al Señor y si quieres que te cuente más, pues tienes que venir a Remanente los días que ahorita no me acuerdo cuáles son, pero ahí se los van a poner abajo. Y te voy a terminar de contar esto. Te voy a terminar de decir las experiencias tan bellas que he vivido con el Señor. Pero creo que es algo que si no lo cerramos en nuestra vida y lo abrimos a lo que el Señor hoy está haciendo, va a ser muy difícil transitar este camino, porque lo que el Señor está abriendo hacia adelante, solo lo van a poder caminar los hijos. Solo los hijos. Y los hijos tienen Padre. Y es nuestro Dios y Rey, nuestro amado Señor. El Padre, el Abba,
es esa fuente que se ha abierto dentro de nosotros y que está fluyendo para vida eterna. Así que te bendigo, te invito a estos días que vamos a estar allí y te voy a terminar de abrir esto porque he tirado flechitas por aquí, por allá, me he saltado todo lo que tenía escrito, pero hay cosas bien hermosas que el Señor nos quiere entregar en esos días y te invito a que vengas. Dios te bendiga.